Muy buenos días para todos. Mi grupo está conformado por Juliana Gutiérrez, Natalia Guillón, Juliani Anaya y quien les habla, Wendy Molina. Nosotras les vamos a exponer sobre la influencia del grupo individual. Empezaré definiendo lo que es la influencia. Esta es un proceso de relación entre dos entidades. Una es la que ejerce, que sería el grupo, y otra que es la que recibe, que sería el sujeto. Estas introducen una cierta previsibilidad en las conductas de los individuos o miembros del grupo. Entre los factores determinantes de la influencia encontramos lo que son los factores específicos de la personalidad del sujeto. Aquí encontramos lo que es la autoconfianza, el autoritarismo, el grado de sumisión, la necesidad de aprobación social y la baja necesidad de logro. En los factores grupal encontramos lo que es el grado de cohesión, el atractivo que el grupo ejerce sobre el individuo, la estructura y la dificultad de tareas. En las funciones más significativas de la influencia del grupo se destaca lo que es la normalización, que es la adopción o establecimiento de un sistema de leyes o normas que van a ayudar a regular las relaciones entre los individuos. También encontramos el establecimiento de procedimientos, medios y actividades para lograr objetivos o metas grupales. Encontramos la ayuda al mantenimiento del grupo como tal, que sería evitando conductas desviadas o peligrosas. Y encontramos el desarrollo de un marco de realidad social que da una identidad al grupo. Los grupos controlan varios aspectos del entorno de un individuo que pueden afectar a su conducta. Dentro de los procedimientos indirectos de la influencia del grupo sobre los individuos, se encuentra la influencia del grupo sobre sus componentes por medio de los estímulos ambientales. Estos están asociados con el lugar físico donde se asienta el sujeto, el tipo de tareas que se le asignan, las características externas y la recompensa. En la influencia sobre la información del individuo, encontramos que todo individuo está influenciado por la información que posee de su entorno. Vemos que la experiencia de los sujetos que permite identificar estímulos presentes y desarrollar las conductas más adecuadas a determinado momento. Dentro de las influencias sobre los estados motivacionales y afectivos, vemos que estos se ven afectados por determinados estímulos, empujándolos a realizar distintas conductas que pueden aportar contingencias positivas o gratificantes. En la influencia sobre las interacciones entre los miembros, esto hace referencia a que el contenido de los estímulos intercambiados afecta a la propia dinámica del intercambio y por lo tanto también afecta al patrón de interacciones que surgen. Diversos autores mencionan o identifican 6 tipos de recursos que podrían ser intercambiados. Estos recursos son el amor, el estatus, la información, el dinero, los bienes y servicios. Dentro de las influencias sobre las actitudes y los estados afectivos, vemos que los grupos tienen una gran influencia sobre las actitudes y el nivel de activación de sus miembros, pero esto solo se da si el grupo es aceptado. Y los grupos son auténticos mediadores entre el individuo y su organización.
Estos tienen efectos sobre el nivel de información y motivación de sus componentes y estos influyen en gran medida en la conducta. Procedimientos directos de influencia grupal. El mecanismo básico que permite a un grupo influir directa y conjuntamente sobre todos o la mayoría de sus miembros es el desarrollo de un sistema normativo. Entre estas tenemos las normas de grupo. Un grupo presenta un conjunto estructurado de roles, normas y valores, y las normas hacen explícitas a las formas de conductas apropiadas. Con referencia a ellas, el grupo juzga como aceptables o inaceptables las conductas que presentan sus miembros. Los psicólogos Katz y Kahn dan 3 criterios que definen las normas grupales. El primero es la existencia de las creencias compartidas, el segundo es el consenso objetivo y el tercero es la toma de conciencia de que el grupo apoya una determinada creencia y rechaza otras. Leon Festinger nos dice que existen diversas funciones que permiten explicar la aparición de las normas del grupo. La primera es la uniformidad de las actitudes y comportamientos, la coordinación entre las diversas actividades de sus miembros y la proporción a sus miembros de un marco de referencia. Las normas pueden ser de carácter formal o informal y las formales son reglas o guías para la conducta expresamente articuladas en códigos legales, mientras que las informales son apropiadas de comportamiento asumidas por el consenso. Las normas constituyen entonces la fuente principal de influencia del grupo sobre el individuo. Tenemos la conformidad a las normas. La conformidad entonces es el grado en el que la conducta de un individuo se corresponde con las normas del grupo. Es una ciega adhesión a los patrones de conducta establecidos por otros. En esta hay una distinción entre la conformidad activa y la conformidad pasiva. La conformidad pasiva es cuando el individuo modifica su propia conducta para adecuarla a la conducta y juicio de las otras personas. Y la conformidad activa resulta de la existencia de presiones positivas sobre el individuo para que adopte la conducta pretendida por el grupo. Otra distinción sería la influencia social informativa, en la que el individuo se confronta a la información proporcionada por el grupo, y en la normativa el grupo puede ejercer presiones sobre el individuo, recompensando la conformidad o castigando sus desviaciones. Solomon Asch nos dice que la conformidad está en función de 3 factores: el carácter de la situación del estímulo, el carácter de las fuerzas del grupo y el carácter del individuo. Entonces, se produce mayor conformidad cuando el individuo es miembro del grupo que cuando no. Según otros estudios, las variables que influyen en la conducta de conformidad son las características de personalidad de los miembros del grupo, los tipos de estímulos que evocan la respuesta que refleja la conformidad y los factores situacionales y ambientales que se presentan. Las relaciones intragrupales también afectarían aquí. Leon Festinger propuso una... Cuando hablamos de facilitación social, estamos haciendo referencia a todos aquellos individuos que cuando están en presencia de alguien más, cuando están siendo observados o incluso cuando están compitiendo con alguien más, tienden a ejecutar mejor sus tareas o sus actividades propuestas. La teoría de la facilitación social se da cuando el psicólogo Norman Triplett hizo un experimento el cual consistía en comparar los tiempos de unos ciclistas de la Liga Americana. Él se sorprendió porque se dio cuenta que estos ciclistas rendían más cuando se encontraban en presencia de otros ciclistas. También se dio cuenta que
estando ellos en presencia de más ciclistas, su puntuación aumentaba 5 segundos más de rapidez, incluso también cuando ellos mismos competían. Para finalizar, hablaremos de la teoría de Sahok. Entonces, como primer aspecto, Sahok fue un psicólogo estadounidense, nacido en Polonia, conocido por su amplia gama de trabajo en lo social y lo cognitivo. Él estaba muy acorde con respecto a las investigaciones que se hacían con las personas que se involucraban en masa para potencializar su rendimiento, su actividad, ¿sí? Entonces, como una persona, como un individuo era capaz de presionar a otro en competencia para que éste magnificara como el hecho de que estaba en la competencia y de que tenía que exigirse un poquito más. Entonces, en 1965, Robert dio una nueva aire a la investigación de la facilitación social cuando explicó la naturaleza dual de los fenómenos, ¿sí? Entonces, cómo representaba para el individuo el estar en competencia y sentirse presionado y cómo el grupo presionaba a este individuo, ¿sí? Entonces, cómo se mezclaban eso y podía lograrse que el individuo implementara proactivamente su rendimiento en competencia. Entonces dice que la estimulación aumenta la probabilidad de que un organismo haga reacciones habituales o bien ya aprendidas. Entonces, lógicamente, pues la persona está como en la actividad y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero también entiende que tiene que incrementar, de pronto no dañando el proceso que ya tenía, sino tratando de exigirse más, de hacer un poquito mejor las cosas para rendir y para quedar, bien sea en primer lugar en caso de que sea una competencia o bien sea para hacer las cosas bien, para destacar y pues para cumplir como con sus objetivos. Entonces, pues esto fue básicamente lo que es la facilitación social y pues los aportes de Robert Sahok. Esperamos haya sido de su agrado y pues hayan entendido un poquito del tema.